de cómo se vive en el barrio, la preocupación y este miedo al que hacía referencia nuestro cronista permanente. ¿Y por qué se da este tipo de situación? Pablo Casero es un referente del barrio Encativo. Pablo, es un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, el gusto también es mío. ¿Por qué supones que pasa lo que pasó el sábado? Es sumamente complejo hablar de la violencia en sí sobre los barrios sin ubicarlo en un contexto determinado. Quizás uno se hace eco, quizás por lo que pasa en este caso que es muy triste, es muy triste y golpea ver a un hombre joven asesinado de esa forma y por alguien que también pertenece a su mismo estrato social. Lo triste de esto es que es un pobre que mata a otro pobre. Esa es la realidad y de la peor forma. Los chicos estaban presentes, ahí como dice el cronista, claro. Era a las 3 de la tarde, a la vista de todos los chicos. Cuando sucede una cosa así, golpea mucho para quienes trabajamos y buscamos un futuro mejor para salir de esas condiciones a los sectores más postergados de la sociedad. Golpea mucho porque en el relato nosotros fuimos a la hora de lo que había pasado y los chicos, los nenes que habían presenciado eso lo contaban con una naturalidad que a uno lo termina espantando. Uno no se puede imaginar lo terrible que debe ser a mediano y corto plazo lo que queda en un niño que presencia eso. De hecho, una de las nenas nos contaba que uno de los balazos había pasado zumbando al lado del brazo de ella. Y el cuerpo tirado ahí hasta que llegó la policía y vieron incluso detalles horribles de cuando se lo llevan el cuerpo. Es muy terrible porque de última uno, al ubicarlo en el contexto de Río Cuarto, la violencia y de todo en general. La violencia es, en términos generales, es un instrumento, primero para resolver cosas que ya no se pueden resolver de otra forma. Y la violencia también es un mensaje de lo que está pasando. La violencia comunica cosas. Y cuando pasa esto, de gente que trata de sobrevivir en un mundo que lo posterga todos los días, y de alguien que también pertenece a ese estrato social, hay un mensaje, o sea, es como que la vida no vale nada cuando lo podrían haber resuelto de otras cosas. El mensaje que nosotros queremos darle a los vecinos es que no queremos entrar en los detalles de por qué pasó, pues los vecinos tampoco tienen por qué dar detalles cuál habrá sido el problema. Pero los índices de violencia siempre hay un común denominador, que es el tema el consumo y la venta de drogas disparó los niveles de droga, al menos a nivel barrial, a niveles siderales. Claro. Ese es un componente casi fundamental, pero la violencia está presente en todos. Cuando vos estás en el barrio y luchás por sobrevivir todos los días, el contexto en sí, más allá del consumo o no de la droga, es violencia pura. ¿Sí? Una situación de desencuentro entre dos personas del mismo sector, como bien decís, del mismo estrato social, que de pronto puede dirimirse hablando, porque siempre hay posibilidad de hablarlo al tema y llegar a un acuerdo. Tal vez, si de por medio está el tema del consumo y una o las dos partes están bajo los efectos de la droga o del alcohol, presumiblemente termine de esta manera, con violencia física, efectiva. Sí. Hay otro factor también que es donde aumenta el consumo y la venta de drogas, va de la mano del aumento de presencia de armas. Entonces, al haber muchas armas, que es un fenómeno también que se ve en este barrio y puede que sea en otros barrios también, encontrás la última forma de resolverlo cuando no lo podés resolver de otra forma. Disputas interpersonales que lo podrían haber resuelto. El tema es también, entra otro factor que también es el abandono por parte del Estado. Claro. En un lugar donde un mínimo
que no es un mínimo detalle, pero vos cuando vas y preguntás en una carnicería cuánto sale un kilo de carne y preguntás cuánto sale una dosis de cocaína, y ahí ves las diferencias, cómo son las cosas. Hoy un kilo de carne te cuesta 250 pesos, 300 pesos, y una dosis la podés comprar en 100 pesos. O sea, hay muchos factores del económico en la cual entra también la falta de laburo. La mayoría de la gente son changarines que han ido y han apostado y hoy están sin laburo. Pero también, a ver, vos hablás de, en general, esto se da en muchos barrios de la ciudad de Río Cuarto, como un incremento del consumo y la venta de droga. Y también debe haber disputas territoriales, haber cuestiones que se resuelven así, digamos, lamentablemente, con armas y de la peor manera, como en el caso que ocurrió el fin de semana, ¿no? Sí, siempre hay disputas interpersonales entre los vecinos. El tema es que cuando se mete el consumo y la venta de drogas, termina siendo un cáncer social. O sea, los lazos colectivos de la gente se terminan desintegrando. Entonces, en función de ciertas relaciones que giran en torno a eso, te terminan sectorializando primero en pequeños grupos de amigos o barritas, y después cuando vos entras también se terminan desintegrando en función de cuestiones personales, disputa más que nada en la pequeña economía de lo que gira en torno a eso. ¿Y cuál es la función, por ejemplo, o lo que ustedes pueden hacer como referentes sociales, ¿no? Estar ahí, porque supliendo esta falta del Estado que describías recién, ¿cómo se hace para paliar eso desde una iniciativa colectiva, una agrupación particular como ustedes? Es muy difícil para nosotros porque ahí entramos en la parte política, ideológica de lo que uno interpreta, cómo son las cosas. Por ejemplo, el día miércoles de la semana pasada, nosotros fuimos, porque también hay un problema, por ejemplo, vamos a hablar en lo concreto. Nosotros estábamos participando porque además no tenemos por qué ocultarlo, somos una organización que participa en términos sociales y también políticos, vinculado a la lucha desde lo social. No vemos el trabajo social como una visión, no sé, ingenua. Buscamos la organización colectiva, más allá de que eso implica una posición política. Nosotros fuimos el día miércoles de la semana pasada porque hay un problema en el barrio de que ha aumentado sideralmente el costo de la garrafa social. Pasó de 180 pesos a 400 pesos más o menos. Y pensamos, porque en ese momento nos estaban planteando los vecinos que estaban viendo cómo resolverlo, y cuando llegamos al barrio el miércoles a la tarde, habían entrado la policía de antinarcótico de la provincia y habían prácticamente dividido el barrio al medio. Entonces, queríamos saber qué es lo que había pasado. Bueno, en torno a este caso de muchacho que mataron, estaban haciendo un operativo. Entraron con carros, ¿viste? Transportando un montón de policías, se bajaron con cascos, encapuchados. Esto antes de lo que pasó el sábado. Esto fue el miércoles. Miércoles de la semana pasada. El muchacho Torres. Claudio Torres. Luis Torres. El bebé, como lo conocen, lo matan el sábado. El sábado. Esto fue el miércoles. Y bueno, uno de los vecinos nos piden que podamos pasar para hablar. Bueno, entramos y vimos ahí el operativo. Era un despliegue, pero terrible. Nosotros pensábamos que estaban, no sé a quién venían a buscar. Y cuando vimos lo que estaban haciendo, o sea, hicieron un despliegue total de toda esa fuerza para llevarse 3 chicos, 3 adolescentes. Más para la foto que por ahí que para hacer cuestiones cuando vimos las fotos, cuando vimos las fotos que incautaron en algunos medios públicos de comunicación, es irrisorio. Llevaron 7 porros, Ese es un mensaje sumamente violento, más allá del hecho en sí del asesinato de entre dos muchachos. Eso también implica violencia, ¿sí? Eso deja un mensaje en los chicos que crecen en esas condiciones. Obviamente que la familia de esos chicos o amigos le tiraron con piedra, volaron un par de balas de goma. Eso genera muchas situaciones. El Estado nos tiene que intervenir en eso. O sea,
o sea, tiene que intervenir, pero tiene que acompañar con otras situaciones. Nosotros, que vamos si el Estado no te apoya, es muy difícil lo que nosotros puedan, yendo a tu pregunta, nosotros podemos estar haciendo apoyo escolar, paliando ciertas situaciones con ollas populares para darle de comer, pero el tema es que la solución, cuando vos la pedís al Estado, en cierto modo la tenés que pedir, te la resuelven a cuenta, por goteo, ¿me entendés? Es completamente dispar el Estado de cómo actúa en la cuestión represiva, y hasta ahí nomás, y la cuestión social, cómo invierte. Hoy por hoy hay un mensaje, en eso hay un claro mensaje, a un sector de la sociedad lo necesita ver eso, necesita ver la cuestión de la inseguridad, cómo lo resuelve, pero es completamente insuficiente. Eso es lo que tienen que entender. Hay que resolver otras cosas, la gente tiene que tener trabajo. A un chico hoy en el barrio que llega a los 13 años, no hay un futuro para mostrarle cómo van las cosas. Porque la realidad, a un chico hoy, nosotros hemos tratado de buscar otros laburos, y los chicos te dicen, con lo otro se vende y se gana más con un sueldo promedio. Pablo, ¿cómo vive la gente normalmente en un cativo? Me decís que se dedican muchos, son changarines, que tienen trabajos circunstanciales. Sí. ¿Qué pasa con los chicos? ¿Tienen escolaridad? ¿Cómo es un día habitual en el barrio? En el barrio oncativo, bueno, hay en un poco extensión territorial, es toda una cuestión antropológica y cultural. O sea, hay ciertos vecinos que son los de la antigua generación, los que fundaron, habitantes. Que son los que se dedican más que nada a la parte del cirujeo, de lo que es la recolección de basura, para tratar de vender. Los primeros que llegaron ahí a claro, ese asentamiento. Los que están hace 40 años, claro. sí. Y después hay otros vecinos que son los que llegaron en un proceso que son más clase media o no, o clase media venida abajo, o en algún momento han tenido aspiraciones de clase media, que se dedican a la construcción y que hoy no hay trabajo. Entonces, muchas madres de eso, o familia, es muy difícil que te digan, hay días que yo me levanto y realmente no sé qué le puedo llegar a dar de comer a los chicos. O sea, cuando te pasa un día la pensás, cuando le pensás 2 o 3 días, una semana, y ya las cuestiones cuando vos vivís en esa situación tan espontánea de tener que pelear todos los días a ver cómo sobrevivís. Claro, y de hambre. El orden moral de las cosas se te diluye. O sea, uno puede interpretar qué es lo bueno o lo malo en función de cierto delito, en función de que si uno no tiene esa discusión, si tiene la panza llena. Claro. Si no. Pablo, ¿cuánto hace que trabajás en Oncativo? Nosotros desde el año 2009. Y yo lo vuelvo a repetir, o sea, si quieren vamos a la parte política de cómo son las cosas. Pero nosotros desde que estamos, y ya hace un tiempo, en la cual la concentración económica, hay cierta situación en la cual nosotros no es para ocultarlo. Hay gente que hoy está discutiendo el tema para comer, o sea, antes sí lo podríamos estar discutiendo, pero no era tanto. Por eso cuando te pregunto cuánto hace que estás desde trabajando, el año 2009 digo, ¿ha llegado a un punto que nunca habías visto antes, el nivel de violencia, el asfalto o el hambre? Claro. ¿O esto ya ha pasado antes? Desde que estamos ahí, no. Es un barrio que tiene 40 años más o menos. Surgió a partir de fines de los 70, principios de los 80, cuando comienza la cuestión de lo que se conoce como neoliberalismo en términos generales. La desocupación generó en el antiguo basural del barrio Alberdi que se asentaran los primeros cirujas, y ahí está el surgimiento del barrio Oncativo. De los 40 años que está el barrio Oncativo, hace 3 años, casi 3 años que tiene agua potable. Nosotros cuando entramos en el año 2009 a trabajar, la gente se pasaba el agua entre vecinos, y el que lavaba la ropa de un lado del otro lado no tenía agua para tomar. Claro. Y era recién en el año 2016 cuando se empezó a organizar y empezó el aumento poblacional, que era clase media, que hay otro problema de fondo también que lo hemos denunciado en ese momento,
¿Qué es el oligopolio inmobiliario que hay en la ciudad? Mucha gente que tenía capacidad de trabajo y de ahorrar no tenía para comprar el costo enorme que tiene la tierra y un hogar o construirse una construirse vivienda claro. en la ciudad, en lo que es el orbe municipal. Claro. Cuesta muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que decían? Tengo algo ahorrado, compro material y marco en un terreno fiscal en un terreno, claro, que no está tan lejos del centro. Claro. Entonces, ese era el problema. Es clase media que ha ido venido incluso desde otras provincias, hay gente que viene, marca y se queda ahí. No está lejos del centro, es un lugar. Y bueno, ese también es otro problema. Es la clase que es más dinámica para organizarse colectivamente, pero a su vez es la que tiene más relación en cuanto a la violencia más espontánea. Claro. Son las que están más tensas en la presión social de tener aspiraciones de crecimiento, y no poder concretar. pero no lo puede concretar, claro. porque hoy el rumbo económico lo asfixia, lo acorralan. Pablo, es muy complejo es analizarlo complejo. Y capaz que no nos llega el tiempo, no podemos llegar, pero te agradecemos la presencia, al menos para entender un poco más, aunque nos duela. ¿Por qué pasa? Aunque nos duela, sí. aunque nos duela tanto. Yo lo que quisiera, el mensaje es de que hay que buscar la forma de resolverlo y es la función que uno quisiera y la que queremos buscar en el barrio, de tratar de decir, las cosas están jodidas, nosotros no nos vamos a meter en los problemas, pero hay otra forma de resolverlo, de que la vida de una persona, si sea alguien de tu barrio, que busquemos la forma de cómo lo resolvamos, que la vida así sea, los problemas que tengan, es la vida de un vecino, que hay que respetarlo y que no es necesario llegar a esta instancia. Sí, y que la violencia con las armas quizás es la consecuencia de un montón de otras violencias previas. Exacto, ¿no? sí. Muchas gracias. Gracias por visitarnos. Gracias a usted por la oportunidad. Gracias.